Bueno, fue un error mío, ahí discúlpenme, va a quedar todo grabado y se van a dar cuenta, pero pues pasa. Entonces, les ofrezco una disculpa, si saben de ahí de sus compañeros quien se pueda estar metiendo, digo, para que vea lo que vamos a revisar ahorita en la clase. Sería interesante, si no, pues no hay ningún problema. A ver, esta ocasión voy a hablarles de educación en Grecia. Parece como muy lejos y que tal vez no es del interés de uno. Hablar sobre lo que sucedió hace mucho tiempo, sobre todo con un grupo humano, que si bien es muy importante en la construcción del pensamiento occidental, ojo, occidental, también tuvo muchos defectos y generó muchos problemas. Pero la idea de convertirse en la base de la figura del pensamiento occidental, pues eso le da un carácter importante. Por eso en muchas carreras, tal vez mal hecho en las preparatorias, pero en muchas carreras se habla generalmente al principio de los griegos. Si es en ingeniería, pues desde la visión sobre las matemáticas y la física. Desde el derecho, pues como los originadores de la noción de derecho, aunque los romanos la explotan. Y luego, no sé, de la historia también se tiene que hablar de los griegos, de la medicina se habla de los griegos al principio, hay una necesidad de conocimiento etimológico sobre medicina para entender algunas cosas, y no, pues entonces no se avanza en la carrera, pues es más difícil. Por lo tanto, la clave está en entender que son importantes en el pensamiento occidental. ¿A qué me refiero con pensamiento occidental? No al oriental, o más que no al oriental, no al pensamiento que podría ser divergente. ¿A qué me refiero qué quiere decir divergente? El pensamiento, por ejemplo, hindú, el chino, el japonés, que tienen una visión totalmente distinta del pensamiento griego, obviamente con una gran carga mítica, pues los vuelve en cierta manera polos diferentes. Pero mucha de la inspiración y de la discusión, cuando se trata de encontrar las razones de por qué los griegos pensaron como pensaron, tiene que ver con que conocieron un montón de lugares. Por ejemplo, les voy a subir un video hoy, es la parte, bueno, no es hecho por mí, es hecho por otras personas, para que se den cuenta quiénes eran los griegos y quiénes eran los romanos. Bueno, perdón, los griegos. Y por ejemplo, en el video se habla del oráculo de Delfos. Imagínense un lugar donde se gestaron las tres religiones más importantes, bueno, las religiones que ahorita son más importantes en el mundo, que sería el cristianismo, el judaísmo y el budismo. El islamismo, perdón, el islamismo. Ahí se gestaron y era una ciudad griega. Y es muy interesante lo que hacían ahí. Pero bueno, la idea es hablar ahorita de educación, y les voy a presentar algo sobre educación. Y entonces, si ustedes quieren discutir, pues lo podemos hacer. Si no, pues le damos por concluida la clase. Estuvimos viendo cómo el pensamiento mágico, mítico, era muy importante para la creación de la filosofía. Ok, bueno, no es clase de filosofía, pero se tenía que hacer esa introducción. Después, de alguna manera se tenían que organizar los griegos para comenzar a dar clases, literalmente a dar clases. La educación es un fenómeno, la enseñanza, mejor, es un fenómeno que se ha registrado en todas las culturas. Si no eran los viejos, en los grupos humanos que no tenían escritura y que lo transmitían de manera oral y que se convertía en tradiciones y que se convertía en fiestas y en celebraciones para estar recordando esa historia. De repente lo hicieron mediante mitos que también fueron transmitidos de manera oral, y luego se escribieron novelas. Por ejemplo, los egipcios escribían jeroglíficos y hacían grandes monumentos, y esos eran sus libros, si lo quieren ver así. Y así se encuentran ejemplos en un montón de civilizaciones. Bueno, los griegos hicieron esta transformación, ya les dije, de lo mágico, mítico a lo racional, científico, sin dejar de lado lo mágico y lo mítico, y descubrieron que se podía entender el mundo de otra manera. ¿Cómo se organizaban en la escuela?
el fenómeno griego es un fenómeno que detonó una inspiración, vamos a decirlo así, que más adelante se convertiría en las escuelas que conocemos ahorita. ¿Por qué razón? Porque el modelo griego es un modelo que se basa en la racionalidad, y en las escuelas no se está discutiendo acerca de magia, no estamos en Hogwarts. Entonces, la visión griega por eso es muy pertinente y se inspira, o mejor dicho, desde ahí aparece toda esta construcción. ¿Cómo era la educación? Les voy a pasar la presentación, voy a compartir aquí. Recuerden que siempre pongo páginas de internet para que se den cuenta que la información la pueden conseguir en la red sin ningún problema. A ver, fíjense. Esta página se llama vivelcole.com, se me hizo bastante interesante y quiero que vean porque historia de la educación antigua en Grecia. A ver, primero situación histórica. La civilización griega es una de las más influyentes de la historia de la humanidad. Ya les expliqué por qué. De ella salieron grandes personajes que han perdurado a través de los siglos y aún siguen siendo muy importantes. Sócrates, Platón, Aristóteles, el famoso Spa. Son personajes de entre varios de los que se sigue discutiendo. La contribución de estos hombres sigue siendo referencia universal. Ok. Esta fascinante civilización abarca aproximadamente en 1200 a.C. hasta el 145 a.C. Está considerada como la cuna de la civilización occidental, lo que les decía. Influyó en todos los aspectos posteriores al Imperio Romano. En cierta manera, el Imperio Romano se quiso volver griego y obviamente le dio un carácter distinto y terminó por absorber a la cultura griega. Tanto que estos copiaron prácticamente todo de ellos. Copiaron dioses, nomás que les cambiaron nombres, copiaron la mitología, nomás que le cambiaron un poco la historia y los nombres, bla bla. Dice, la civilización griega también fue base muy importante para la política, la educación, la filosofía, la ciencia y las artes occidentales. Esta parte es la que en realidad nos debe interesar. ¿Por qué razón? Porque la característica entonces de la visión griega, ahorita le seguimos con esto, era una constancia en la organización, pero una organización muy particular. Obviamente en esa organización muy particular se encontraba en el centro el hombre. Y si digo el hombre es porque las mujeres generalmente eran desplazadas en la visión griega. Pero bueno, vamos a decir humanidad, se encontraba la humanidad. Ponían al hombre, perdón, es que me distraje porque alguien pasó al lado. Entonces, esta civilización griega que ponía el centro en el hombre fue muy distinta de otras, en donde, por ejemplo, el hombre no era el centro ni la mujer, era, por ejemplo, el rey, el emperador, la religión, y todas estas figuras que se convertían en el enlace con la verdad son el centro. Y eso en nuestros tiempos, por ejemplo, es impensable, aunque hay explicaciones que dicen que este tipo de centralidades fueron sustituidas por otras cosas, como por ejemplo el consumir, el dinero, la necesidad de estar, por ejemplo, conectados a la red. Pero eso es otra cosa, se podría discutir en una clase de sociología. Pero bueno, ahí está. Esta sustitución que hicieron entonces los griegos por la visión central, donde el hombre, y donde lo humano, mejor dicho, lo humano y lo humana, se encontraba como la única explicación para hablar de sí mismos y del mundo. ¿Por qué? Porque nadie podía venir a hablar sobre el mundo a través de otra cosa, sino pues, pasaba por la cabeza de quienes pensaban. Esta idea, pues, entonces, se transformó en la práctica en lo que esta página menciona como periodos, ¿no?, de la educación. El primero comienza con la misma Grecia, por lo tanto estamos hablando de la cultura cretense. Está ubicada en el Mediterráneo Oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. Bueno, en el video que van a revisar, que les voy a pasar, se habla sobre Creta, sobre Minos, los minoicos. Y la educación heroica y caballeresca, aunque se localiza, por ejemplo, en muchas civilizaciones y grupos humanos, es esta idea en la que, en cierta forma, las personas tienen acceso
a educación para defender a los demás, los guerreros. Y obviamente también tenían una educación religiosa, mágica, mística. ¿Y quiénes eran los guerreros? Pues generalmente las personas que tenían poder o influencia dentro de estos grupos humanos. Bueno, así empezó. Y es la primera parte de la clasificación. A mí la que me interesa es esta, educación cívica. Dice, cuando Grecia se partió en dos, la educación fue por distintos caminos. Se partió en dos porque se empezaban a formar ciudades-estado, ¿sí? Y las ciudades-estado sería un ejemplo de un país. Aunque hablaban lo mismo, como nosotros en Latinoamérica, cada uno tiene unas ciertas características. Por un lado estaba Esparta, la de la película 300, la de los griegos strippers, y Creta, consideradas durante largo tiempo modelos de política y educación. El Estado se ocupaba, esto es lo interesante, de dicha educación impartida de forma colectiva. Así se preparaba a los adolescentes para las tareas de la vida en la ciudad adulta, en la vida adulta de la ciudad. ¿Esto les parece algo que ustedes conocen? Pues obviamente es lo que pasa con nosotros ahorita. La educación es masiva, es dirigida por el Estado, y se intenta que ustedes, yo que sigo estudiando, pues tengamos una preparación para la vida, ¿no? Hay una gran diferencia de esa visión de preparación para la vida griega a la de ahorita. Ahorita el sistema educativo, si recuerdan el semestre pasado, entre las cosas que les habla y discutimos, una muy importante es que no satisface las demandas y las metas de los estudiantes. O sea, en realidad no salen preparados para el mundo, pero aún así funciona. Y es una de las ironías y características del sistema educativo moderno. Pero eso lo vimos el semestre pasado. Bueno, sigamos compartiendo. Bueno, bien, dice, se conoce una legislación, no, esta. También menciona que el aprendizaje es un oficio para las clases bajas, música, equitación, gimnasia, clase, filosofía para los adinerados. Ok, bueno, nada más para que se den cuenta que existía esta visión de que las clases bajas o todo el mundo tenía que acceder a ello y que se aprendía música, equitación, gimnasia, clase, filosofía. Aquí falta, por ejemplo, matemáticas, retórica, vamos a decirlo así, la manera de hablar en público también era muy griego, porque a ellos les interesaba discutir. No digo que aparece de ahí aparece ahí el primer concepto sobre democracia pública, ojo, pública. Esparta priorizaba la educación militar, mientras que Atenas basa el aprendizaje en la educación filosófica e intelectual. La diferencia entre estas dos ciudades se conservará siempre. Bueno, es la clásica división que aparece incluso en la película de 300, donde pues en realidad los que salen al quite en la lucha son los espartanos. Educación humanística, aquí nace la filosofía y en cierta forma nace la visión educativa del mundo moderno contemporáneo, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles, el famoso SPA. Aparece la paideia, aquí viene técnica para preparar al niño. Era una metodología donde se empezaba a pensar de cómo tenían que aprender los niños, desde qué edad, qué tipo de conocimientos, cuándo y quién se los tenía que enseñar. Aparecen, por ejemplo, los famosos sofistas, que los sofistas que estuvieron como en guerra con Sócrates, Platón y Aristóteles, porque pues, no les caían bien, se terminaron convirtiendo en los actuales maestros de ahorita, porque enseñaban de todo. Y de manera particular, aquí se enseña a los jóvenes desde la niñez hasta la adolescencia. En esta época había diferentes periodos de educación, como la palestra, caracterizada por la iniciación en los ejercicios gimnásticos y deportivos, la didascalia, que enseñaba lectura y escritura, el gimnasio, donde se proseguía la educación deportiva y filológica. Cuando se cumplían 18 años, los niños entraban en la efebia, tiempo de enseñanza militar. En Atenas duraba 2 años, mientras que en Esparta eran 12 años. Fíjense la gran diferencia. Bueno, ¿esto a qué le suena? A lo que sucede, por ejemplo, ahorita con nosotros. Hay una división de los conocimientos y en algunos países, por ejemplo, como Israel,
La educación militar, después de la educación primaria, secundaria y preparatoria, es obligatoria. Y toda la gente tiene que hacer un servicio militar de 2 años, si no recuerdo, o un año. Todos, mujeres y hombres, los enseñan a defender, a armarse. Y la situación o las razones de por qué tienen que ver con el conflicto del Estado israelí con los que se encuentran al lado como Palestina. Y toda la franja de Gaza, toda esta idea de conflicto con los musulmanes. Entonces, no está tan alejado de nuestra realidad. La visión griega, por lo tanto, es una visión que se caracteriza por diferenciar estas dos formas de pensamiento acerca de la educación. Voy a compartir otra vez para que se den cuenta. Ajá, a ver. Bueno, estas dos formas, estas dos palabritas, la diferencia entre educere y educare. ¿Cuál es esa gran diferencia? Fíjense. También de aquí otra página. Se las voy a poner en la descripción de lo que subo ahorita sobre la clase. Fíjense, educare. Aquí está. Podemos definir educare, sacar de adentro de un individuo como una idea de desarrollo, de hacer salir, desarrollando las capacidades y potencial del estudiante, sería como la asimilación y comprensión de conocimientos y métodos con la finalidad de realizar un posterior trabajo de manera totalmente autónoma. Está muy relacionada con el autoaprendizaje o con la idea de que el conocimiento se encuentra dentro de cada uno, una visión muy socrática y platónica. Digo, eso no lo vamos a ver porque no tenemos clases de filosofía, pero afirmaba, por ejemplo, Platón, de que el conocimiento se encontraba ya dentro de uno y se encontraba dentro de las almas, solo que había que dejarlo salir. Era un proceso doloroso, dramático. Podemos definir educare, forma, instruir, como criar, alimentar, socializar, adaptarse al medio. Idea de moldeamiento, instrucción. Idea de moldeamiento de fuera para adentro. Estas dos visiones, por ejemplo, educare y educere, son dos ideas que permanecen incluso ahora. ¿Por qué? Porque existe una visión, por ejemplo, con toda esta educación a distancia, donde se comparte mucho, lo voy a poner otra vez, donde se comparte mucho el educere, el sacar desde adentro, el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque no existe la socialización y se les muestran las habilidades o aquí está educere, o los conocimientos para que ustedes en cierta forma aprovechen su potencial. Y está el educare, la forma, la instrucción, que es la clase formal, donde el docente en cierta manera es el que pues sabe, ¿no? El que entiende. Estas dos visiones son muy griegas. ¿Por qué? Aunque una se desarrolló con los griegos y los romanos, de todas formas comenzó esta división a aparecer específicamente en Grecia. Porque se tenía la idea, con el ejemplo que les puse de Sócrates y Platón, Aristóteles no tanto, de que el conocimiento viene desde adentro y todo mundo lo conoce, solo hay que hacerlo despertar y hay que estar en un ambiente propicio, por ejemplo una escuela o un gimnasio en ese tiempo. Y esta visión donde el maestro o la persona sabia es la que enseña, como con los sofistas, que les digo que se convirtieron en los primeros maestros, y entonces se contraponen en cierta manera, y si se ponen a pensar, en la escuela, ahorita mismo, desde su experiencia, eso es lo que están sufriendo. Desde el docente que trata de autoorientarlos y de mostrarles todo lo que se les requiere y aclarar dudas para que aprovechen su potencial, o aquellos que están en la educación clásica, vamos a ponerle un nombre, donde el docente es el que sabe y ponen todas las pautas y no se deja la libertad de elección. Las dos cosas son válidas, obviamente, ninguna es más mala que buena. A ver, necesito, si alguien opina sobre esto, digo, ¿le interesa, no le interesa? ¿Se le hace padre? ¿O qué piensa que hicieron los griegos? ¿Somos griegos nosotros? En ese momento en el que se abre el micrófono. ¿Alguien quisiera opinar? ¿O están como el meme, dormidos
con el micrófono apagado o bajito. No puedes abrir el micrófono, híjole, cuando ya se ve animado alguien. No te creas, Jacqueline. Si quieres escribirlo, hazlo. Los demás a lo mejor están todavía entre las sábanas. Y está muy interesante el tema. Sí, es muy interesante el tema. La verdad está muy interesante todo lo que está diciendo. Oh, excelente. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál pregunta, Jacqueline? La gran pregunta que yo les haría es que pónganse a pensar de qué les sirve esto en el futuro. Los de los griegos. Y me puede repetir la pregunta. ¿Cuál pregunta? No sé cuál. Hice una pregunta, he hablado mucho. No sé si eres tú la que me escribió ayer acerca de la confusión sobre una pregunta. Si es eso, entonces mejor por WhatsApp. A ver, ¿de qué sirve? Pónganse a pensar que entender el origen ayuda a proyectarse hacia el futuro. No es de que esto les vaya a ayudar profesionalmente, y lo digo en serio, en algunas de sus carreras, a no ser que estudien docencia, para docencia. Pero entender el pasado es una proyección para comprender el futuro, para que entonces se den cuenta de las herramientas que pudieron existir o que existen y comparen sobre lo que quieren en el futuro. Y toda esta visión griega es un gran esfuerzo, vamos a decirlo, de hombres y mujeres, aunque al principio solo lo proyectaban los hombres, ya les dije por qué, de organizar el conocimiento, no vivir en el caos, y en cierta forma de alejarse del pensamiento mágico, mítico, religioso. Y alejarse no porque sea malo, sino porque existen otras explicaciones, y aceptar la diversidad como un polo, como un punto de partida para que la gente evolucione, cambie. Y una característica de los griegos, otra más entre varias, era que eran muy, muy abiertos a la diversidad. No significa que aceptaran a todos, sino eran muy abiertos a la diversidad. Y les interesaba aceptar a los otros. Ay, espérame. Bueno, si ya no van a hablar, si nadie va a decir nada, esta clase la voy a subir, o mejor dicho, lo que pues, puedo hablar de mi gran monólogo de 30 minutos acerca de esto, que no es bueno. Me gustaría que discutieran ustedes, que hablen y que digan, está mal, profe, usted no tiene talento, y entonces me digan o por qué creen que está interesante. Pero dice, pero está muy bien que usted hable, profe. ¿Pero por qué? Voy a dejar de grabar porque creo que me van a decir algo que no debe estar grabado. No.